Bienvenidos al seminario titulado Experiencias de laboratorio con fotodetectores de muy alta sensibilidad. En este espacio revisaremos brevemente dos tipos de fotodetectores de alta sensibilidad, el tubo fotomultiplicador y el fotomultiplicador de estado sólido. Estos detectores tienen una sensibilidad tan grande que son capaces incluso de detectar un único fotón. Mostraremos su estructura, principios de funcionamiento y algunos de sus efectos colaterales. A continuación presentaremos el esquema experimental y la instrumentación que utilizaremos en las experiencias de laboratorio. Finalmente se podrán observar algunos de los resultados típicos que podemos obtener fácilmente en el laboratorio con esta clase de dispositivos. Existen muchos tipos de dispositivos sensibles a la luz. Hay dispositivos orientados a su detección en una amplia variedad de longitudes de onda y aplicaciones. Hay dispositivos que permiten la modulación y demodulación de la luz. Hay cámaras que permiten la reconstrucción de imágenes en distintos rangos espectrales. Existe una compleja teoría de las comunicaciones ópticas, etc. No pretendemos aquí cubrir ni siquiera una pequeña parte de todo este cuerpo de conocimiento. Nuestro interés se centra en mostrar algunas ideas acerca de los dispositivos que permiten una detección de alta sensibilidad. Nos interesan especialmente los fotodetectores que permiten llegar a detectar cantidades de luz ínfimas. El tubo fotomultiplicador es el dispositivo que más se ha usado para este tipo de aplicaciones de alta sensibilidad. De hecho, en muchos casos sigue siendo hoy en día el fotodetector de elección. En la parte izquierda de la transparencia podemos ver la estructura del PMT. Básicamente consiste en un conjunto de dínodos, cada uno de los cuales está sometido a un potencial eléctrico mayor que el anterior. De esta forma, se genera un campo eléctrico creciente a medida que avanzamos por la estructura. La absorción de un fotón en el primer dínodo, conocido por el nombre de fotocátodo, provoca la liberación de un electrón por efecto fotoeléctrico. El campo eléctrico existente entre el fotocátodo y el segundo dínodo acelera el electrón fotoemitido hacia este último. El electrón impacta con alta energía en el dínodo y provoca la liberación de más electrones. Estos electrones son nuevamente acelerados por el siguiente tramo de campo eléctrico. Así pues, vemos que el número de electrones que salen de cada dínodo es mayor que el número de electrones que impactaron en el mismo. Se comprende entonces que el avance por la estructura se salda con una multiplicación electrónica, es decir, la llegada de unos pocos fotones o incluso de un solo fotón ha dado lugar a una enorme cantidad de cargas eléctricas en movimiento por un circuito externo, y esta corriente será de suficiente magnitud como para superar los niveles de ruido del sistema y dar lugar a una fotoseñal medible. Pese al éxito de que han gozado los PMTs, no deja de tener una serie de inconvenientes. Por ejemplo, son voluminosos y frágiles, necesitan muy altos voltajes de polarización, en el orden de los kilovoltios. Pueden resultar dañados de forma irreversible por iluminación ambiental accidental y su funcionamiento queda muy comprometido en presencia de campos magnéticos. Esto último limita su utilización en algunas aplicaciones de mucho interés. No obstante, el PMT también ofrece alguna ventaja frente a un dispositivo de estado sólido equivalente. Por ejemplo, el PMT permite cubrir áreas mucho más grandes. Esto es muy interesante para aplicaciones como la astronomía de rayos gamma. Ahí interesa cubrir áreas grandes con el menor número posible de fotodetectores. El PMT de Hamamatsu, que se muestra en la parte derecha de la transparencia, tiene un diámetro de unos 40 milímetros. Hay PMTs que permiten cubrir áreas aún mayores. Sin embargo, existen limitaciones tecnológicas en la fabricación de los fotomultiplicadores de silicio, también llamados Silicon PMs, que no permiten áreas tan grandes. Un área típica de colección de un Silicon PM es de tan solo 9 milímetros cuadrados. Así, el área efectiva de colección que permite este PMT es más de 100 veces mayor que la que permite el Silicon PM típico. En definitiva, pese a que el PMT ha sido y sigue siendo un fotodetector de alta sensibilidad muy utilizado, desde hace tiempo se ha invertido esfuerzo en tratar de lograr un dispositivo de estado sólido que ofrezca un comportamiento equivalente y que permita superar las desventajas que presentan los tubos fotomultiplicadores.
En esta transparencia se muestra la estructura y principio de funcionamiento del dispositivo de estado sólido que a día de hoy es una alternativa eficaz al tubo fotomultiplicador. En la parte derecha podemos ver la estructura de una celda del dispositivo, que es básicamente un fotodiodo de avalancha. En esta estructura existe una región fina, conocida como región de avalancha, en la que la intensidad de campo eléctrico es extremadamente alta. Cuando un fotón es detectado en la región de absorción, genera un par electrón hueco. El campo eléctrico presente en la estructura es capaz de separar y desplazar ambos tipos de portadores en direcciones opuestas. Llega un momento en que el electrón fotogenerado entra en la región de avalancha y gana energía suficiente como para crear nuevos pares electrón hueco. Estos nuevos pares también son capaces de generar más portadores. Por encima de un voltaje crítico, llamado voltaje de ruptura, la avalancha electrónica podría ser tan intensa como para provocar la ruptura del dispositivo. Estamos en el llamado modo Geiger. Un resistor de colapso, conocido normalmente como resistor de quenching, es el encargado de reducir el voltaje efectivo en la estructura, forzando así el abandono de la zona Geiger. De esta forma, la avalancha se colapsa al cabo de un tiempo corto de comenzar. Este fenómeno se conoce en la literatura como quenching pasivo. Pero hay que tener en cuenta un hecho importante. La respuesta del fotodiodo de avalancha es la misma independientemente del número de fotones absorbidos. Es decir, la magnitud de la avalancha va a ser aproximadamente la misma, tanto si ha sido iniciada por absorción de un fotón, de varios o de muchos. Así pues, el fotodiodo de avalancha viene a comportarse como un dispositivo binario. Para poder conocer cuántos fotones están llegando al fotodetector, podemos conectar un gran número de estos dispositivos en paralelo, como se muestra en la parte izquierda de la transparencia. La fotocorriente total será la suma de las fotocorrientes generadas por las celdas que se hayan disparado por absorción fotónica. De esta forma, la amplitud del fotopulso final es directamente proporcional al número de celdas disparadas. Y si el número de píxeles es alto, de tal manera que la incidencia de varios fotones en la misma celda sea poco probable, la amplitud del fotopulso también es proporcional al número de fotones recibidos. Así pues, la matriz produce una respuesta proporcional a la intensidad luminosa incidente. Esto es, da lugar a un comportamiento analógico aunque esté formada por un gran número de elementos binarios. Esta configuración matricial permite cubrir un área relativamente grande y se conoce como fotomultiplicador de silicio, fotomultiplicador de estado sólido o contador fotónico multipíxel. El fotomultiplicador de silicio presenta muchas ventajas en comparación con otros fotodetectores. La más importante es su capacidad para detectar un único fotón. Más aún, este dispositivo, a diferencia del resto de fotodetectores, es capaz de discriminar con cierta facilidad si se han detectado 1, 2, 3 o más fotones. Además, ofrecen una eficiencia de detección más alta. Requieren voltajes de polarización más pequeños, de decenas de voltios. Consumen poca potencia, son robustos y de pequeño tamaño, son insensibles a la iluminación accidental y a la presencia de campos magnéticos y presentan un gran potencial para su producción a bajo coste siguiendo procesos MOS estándar. Pero también hay algunos inconvenientes al trabajar con fotomultiplicadores de silicio. Entre ellos destaca su pequeño rango dinámico, su largo tiempo de recuperación, de incluso cientos de nanosegundos, y varios efectos colaterales que dependen tanto del voltaje de polarización como de la temperatura. La altísima sensibilidad del dispositivo se consigue a costa de que sature para intensidades de iluminación moderadas. Por otra parte, el quenching pasivo impone un largo periodo de recuperación. Durante este periodo, el dispositivo sigue pudiendo detectar, es decir, no se trata de un tiempo muerto en sentido estricto, pero sí se trata de un periodo de tiempo durante el cual la responsividad es mucho menor que en condiciones óptimas de operación. Este fenómeno limita mucho el rango de frecuencias de trabajo. El fotomultiplicador de estado sólido solo tendrá un comportamiento aceptable hasta unos pocos megahercios. No obstante, existen técnicas de quenching activo orientadas a reducir este tiempo de recuperación y a facilitar el uso de estos dispositivos con altas frecuencias de repetición óptica. Entre los fenómenos parásitos que esta clase de detectores presentan destacan el entrecruzamiento o crosstalk
y el pospulso. Los fotodiodos polarizados en inversa pueden emitir fotones azarosamente cuando se produce la caída espontánea de un electrón desde la banda de conducción hasta la banda de valencia. Aunque la probabilidad de estos procesos es baja, sus efectos en el funcionamiento del dispositivo son notables. El fotón generado en un píxel puede viajar a una celda vecina y disparar allí otra avalancha. El resultado es que la amplitud del fotopulso real no se corresponde con el número verdadero de fotones detectados. Estamos sobredimensionando la detección. El método más recomendado por distintos autores para tratar de reducir la influencia del crosstalk consiste en proporcionar un aislamiento óptico entre celdas. De esta forma, la mayor parte de los fotones parásitos generados son absorbidos en las bandas aislantes y no serán capaces de abandonar la celda en la que han sido generados. Otro fenómeno a tener en cuenta es el pospulso o afterpulsing. Algunos portadores de carga pueden quedar atrapados temporalmente en defectos de la red cristalina. Cuando estos portadores son finalmente liberados, pueden relanzar un proceso de avalancha que estaba acabando o que ya había finalizado. De esta forma, el fotopulso real puede ir acompañado de uno o más pulsos parásitos secundarios, como se ve en el ejemplo de la transparencia. El efecto más notable del afterpulsing es un aumento del tiempo de recuperación del fotodetector, con la consecuente reducción de la frecuencia máxima de operación posible. En la gráfica de la izquierda podemos ver la respuesta típica del fotodetector que usaremos en las experiencias de laboratorio para 1, 2 y 3 fotones detectados. Se observa un rápido flanco ascendente correspondiente al fenómeno de avalancha, seguido de una larga cola generada por el quenching pasivo. También se puede ver que mientras el dispositivo actúe en su rango lineal, la amplitud del fotopulso es proporcional al número de fotones detectados. Así, la amplitud de la fotoseñal correspondiente a 3 fotones es el triple que la correspondiente a un fotón. En la gráfica de la derecha se muestra el patrón de cuentas del fotodetector. Pese a su sencillez, este patrón permite obtener una gran cantidad de información útil del dispositivo, con la que podemos llegar a caracterizar su comportamiento casi al completo e incluso modelizarlo mediante un circuito equivalente. El patrón de cuentas consiste en trazar el histograma de las amplitudes de un conjunto estadísticamente significativo de fotodetecciones. Esta representación permite asignar una determinada cuenta con un cierto número de fotones detectados, teniendo en cuenta únicamente su amplitud. El patrón proporciona los umbrales que permiten discriminar entre n y n más menos 1 fotones en función de la amplitud de la fotoseñal detectada. Existen osciloscopios, como el que usaremos en los experimentos posteriores, que incorporan una herramienta para el trazado de histogramas de voltaje en tiempo real. Nuestro osciloscopio también permite salvar a fichero la señal que está monitorizando cuando le llega un evento de disparo, de trigger. Y esto puede hacerlo a gran velocidad, de modo que es posible grabar un gran número de señales de fotodetección en ficheros de texto en un periodo de tiempo corto. Posteriormente, esos ficheros pueden ser trasladados a un PC en el que se corren programas específicos de procesado con los que se puede extraer mucha información relevante mediante dichos ficheros. Esta opción ofrece la posibilidad de levantar patrones de cuentas basados en amplitud y también en carga. La obtención de un patrón de carga implica integrar cada fotocuenta para obtener la carga liberada por el detector ante dicha detección. De igual forma que la amplitud de la fotoseñal correspondiente a n fotones es n veces la del fotón individual, la carga liberada hacia el resistor de sensado por una detección de n fotones también es n veces la correspondiente a un fotón. Por tanto, el patrón de carga levanta el histograma del conjunto de detecciones en base a la carga, en lugar de en base a la amplitud. A continuación, vamos a describir brevemente el montaje experimental que usaremos en alguna de las experiencias reales que mostramos a continuación. El fotomultiplicador de silicio se polariza en inversa con un voltaje en torno a los 70 voltios, usando el circuito recomendado por su fabricante. Este circuito incorpora un resistor que limita la corriente que atraviesa el dispositivo, RL,
y un resistor de sensado de la fotoseñal, RS. Además, un condensador de salida elimina cualquier componente de continua que pudiera aportar la fotoseñal. Finalmente, un condensador conectado en el cátodo del fotodetector actúa como supresor de componentes parásitas de alta frecuencia en el voltaje de polarización. Este circuito se implementa con tecnología de montaje superficial y se aísla completamente de la luz exterior cubriéndolo con varios paños negros. La iluminación débil con la que hay que excitar al fotodetector procede de un LED conectado directamente a un generador de funciones. La longitud de onda de emisión del LED es de 400 nanómetros, muy cercana a la longitud de onda de máxima detectividad del Silicon PM, que está en torno a 450 nanómetros. La conducción de la luz se realiza mediante una fibra óptica conectada con estabilidad mecánica tanto al LED como al detector. El LED se excita con un tren de pulsos rectangulares de corta duración, 10 nanosegundos, y frecuencia de 100 kHz. La amplitud del pulso de excitación se sitúa en torno a los 2 voltios, de modo que la intensidad de iluminación sea débil y permita obtener un patrón de tipo poissoniano. Ambos canales del generador de funciones están sincronizados. Uno de ellos se emplea para excitar el LED, mientras que el otro actúa como señal de trigger para el osciloscopio. La amplitud de la señal que proporciona el fotodetector es de tan solo decenas de milivoltios, de modo que es necesario incorporar una cadena de amplificación. En este caso usamos una cadena de 2 etapas. La conocida fórmula de Friis nos indica que es conveniente que la primera etapa tenga una figura de ruido baja, puesto que es la que más afecta a la figura de ruido total de la cadena. Esto lo conseguimos mediante un amplificador de diseño propio, de bajo ruido, y que proporciona un nivel de ganancia de unos 16 decibelios. Posteriormente incorporamos un amplificador comercial que proporciona una ganancia de 31 decibelios y que permite aumentar considerablemente el factor de ganancia global. Los atenuadores entre etapas facilitan la adaptación de impedancias entre ellas y aseguran que el nivel de señal saliente de una etapa no supere el rango dinámico lineal de la etapa posterior. Presentamos ahora la instrumentación que usaremos en los experimentos. En primer lugar vemos el osciloscopio digital de la casa Agilent, que tiene un ancho de banda de 12 GHz y que puede reducirse hasta 1 GHz. Dispone de 4 canales de entrada, una entrada de trigger en su parte posterior y también incluye múltiples herramientas automáticas de medición y de procesado en tiempo real. Por otra parte tenemos un generador de funciones Tektronix capaz de proporcionar distintos tipos de señales hasta una frecuencia de 240 MHz. Utilizaremos también fuentes de alimentación Hammer, cada una de ellas con 3 canales independientes que pueden proporcionar un voltaje de hasta 30 voltios y una corriente de hasta 5 amperios. Ahora mostramos algunos de los fotodetectores que usamos en los experimentos. En primer lugar, vemos uno de los PMTs más modernos que tenemos en el laboratorio. Es un PMT que obtiene el alto voltaje mediante una red de polarización alimentada con 5 voltios. Podemos observar la ventana del fotocátodo que tiene un diámetro de unos 40 milímetros. Podemos ver ahora la placa de polarización del Silicon PM. El detector está pinchado de forma estable a la placa de polarización. Los orificios que se ven sirven para fijar una carcasa que acopla la fibra óptica y que aísla lumínicamente al detector. Todas las conexiones se realizan con conectores SMA de alta frecuencia. Para las medidas con PMTs usaremos una caja de aislamiento. Esta caja, fabricada con placas de cobre, permite un aislamiento electromagnético del detector y también asegura su aislamiento lumínico. La iluminación se introduce en la caja mediante la fibra óptica y a través de un orificio reforzado con un soporte cilíndrico. En la parte opuesta de la caja tenemos una serie de conectores y agujeros para introducir y sacar señales. En la parte superior de la caja podemos ver otro PMT más antiguo que el anterior, con el que realizaremos la primera experiencia. Se observa claramente la separación entre la cápsula de vidrio que contiene la red de dínodos y las placas que incorporan la red de polarización. Ya tenemos montado el sistema para detección con tubo fotomultiplicador. El PMT se encuentra dentro de la caja de aislamiento, fijado mecánicamente y alineado con la fibra óptica. Usamos 2 canales de una de las fuentes de alimentación. El canal 1 proporciona el voltaje de polarización del PMT.
Son 5 voltios, a partir de los que la red de polarización que incorpora el PMT obtiene el alto voltaje necesario para su correcto funcionamiento. El canal 2 controla el nivel de ganancia intrínseca del fotodetector. El generador de funciones excita de forma directa el LED ultravioleta con pulsos rectangulares de 10 nanosegundos a una frecuencia de 100 kHz. La luz se conduce al interior de la caja a través de la fibra óptica que, como ya hemos dicho, queda alineada con el fotodetector. La señal de salida del PMT se obtiene a través de este conector y mediante un cable coaxial apantallado se lleva al canal 1 del osciloscopio. Aquí observamos la señal que está proporcionando el PMT. Como vemos, es una señal muy concentrada y muy limpia. Tiene una anchura de menos de 10 nanosegundos. Podemos hacer una serie de comprobaciones de forma sencilla. Variamos el voltaje que controla el nivel de ganancia intrínseca del detector y sin cambiar el nivel de iluminación, comprobaremos que la amplitud del pulso de fotodetección es proporcional a dicho voltaje. Si subimos el voltaje, sube el nivel de ganancia y aumenta la amplitud del fotopulso, como podemos comprobar. Ahora vamos bajando el voltaje de control, se reduce la ganancia y baja la amplitud del pulso. Ahora dejamos un nivel de ganancia constante y variamos el nivel de iluminación. También se observará que la amplitud del pulso de fotodetección es directamente proporcional al grado de iluminación aplicado. Aquí está aumentando el nivel de iluminación y en consecuencia aumenta la amplitud de la fotoseñal. La anchura del pulso es corta en el orden de la anchura del pulso de excitación del LED. Podemos medir la anchura del pulso de detección. Para ello mediremos el ancho a mitad de amplitud. Abrimos el menú Analyze y dentro de la opción Markers. Localizamos el máximo de amplitud con una de las líneas horizontales. Después, calculamos el voltaje correspondiente a la mitad del máximo y fijamos ahí la otra línea horizontal. Posteriormente, ajustamos cada línea vertical al punto de cruce de cada línea horizontal con la señal. De esta forma, en la solapa Markers, el osciloscopio marca una separación entre líneas verticales de unos 8,5 nanosegundos.
Ahora bien, también podemos utilizar las herramientas de medida sobre señales que incorpora el osciloscopio y que están situadas en una barra lateral. Seleccionamos la herramienta adecuada y el resultado que ofrece esta es muy parecido al que hemos visto anteriormente. El resultado que ofrece es de unos 8,2 nanosegundos en promedio. Aquí tenemos una vista general del sistema experimental que usamos para trabajar con el fotomultiplicador de silicio. Nos fijamos primero en las fuentes de alimentación. El canal 2 de la fuente superior polariza el primer amplificador de la cadena de ganancia con 5 voltios. El canal 3, por su parte, polariza el amplificador comercial con un voltaje de 24 voltios. La fuente inferior tiene sus 3 canales conectados en serie para proporcionar el voltaje de polarización en torno a 70 voltios que necesita el Silicon PM. La placa de polarización del Silicon PM está cubierta por paños negros, llegándole la luz a través de la fibra óptica que engancha con el LED, que es excitado directamente desde el canal 1 del generador de funciones. La salida del fotodetector se lleva a la cadena de amplificadores. Ambos amplificadores deben tener especificaciones de alta frecuencia para respetar la forma del fotopulso. El primero es de tipo inversor, de bajo ruido y con una ganancia de unos 15 decibelios. El segundo es de tipo no inversor y proporciona una ganancia mayor, de unos 35 decibelios. La salida de la cadena de amplificación se lleva al canal 1 del osciloscopio, donde se puede observar el patrón oscilante de señales de fotodetección correspondiente a detecciones consecutivas. Estamos excitando con un tren de pulsos de 10 nanosegundos de ancho a una frecuencia de 100 kHz. El canal 2 del generador está sincronizado con el primero y actúa como señal de disparo para el osciloscopio. Así, el osciloscopio registra señal en el mismo instante en que el detector está recibiendo señal luminosa y proporcionando señal eléctrica de fotodetección. Comprobaremos ahora en primer lugar que el número de pulsos con gran amplitud que genera el detector se reduce a medida que bajamos la intensidad de iluminación. Vamos bajando gradualmente la intensidad de iluminación y vemos cómo va bajando gradualmente la amplitud general de los pulsos de detección. En este punto podemos observar que al ser tan débil la iluminación, las señales de fotodetección se confunden con los propios disparos en oscuridad que sufre el dispositivo como consecuencia de la termogeneración de pares electrón-hueco que se produce en el material semiconductor. Ahora, aumentando la iluminación, observamos el efecto contrario. Aparecen más pulsos de alta amplitud. Nuevamente, dejamos fija la iluminación y variamos el voltaje de polarización del Silicon PM. Este voltaje controla el nivel de ganancia del fotodetector. Observaremos una proporcionalidad entre este voltaje y la señal de fotodetección. Aumentamos el voltaje y vemos que aumenta la amplitud de la fotoseñal. Sin embargo, también ocurre que aumenta muy notablemente la tasa de cuentas de oscuridad. Junto con nuestra señal verdadera aparece una gran cantidad de falsos disparos, que además tienen gran amplitud debido a que hemos aumentado mucho la ganancia. Ahora bajamos el voltaje y observamos que se reduce drásticamente la influencia de las cuentas de oscuridad. Y al contrario que antes,
la amplitud típica del fotopulso también se reduce. Además, como queda claro comparando con la señal que ofrecía el PMT, el Silicon PM proporciona un pulso considerablemente más largo. Ahora realizamos una modificación en el esquema para mejorar el pulso de detección. Esta consiste en incorporar un acortador de pulso. A la salida de los amplificadores se incluye una T divisora en uno de cuyos brazos se incluye un stub cortocircuitado. La señal original se divide en dos. Una de las partes se refleja en el cortocircuito y regresa hacia la T. La reflexión produce inversión de la señal. Hay un desfase entre la señal original y la señal que regresa del cortocircuito. Estas señales se combinan destructivamente en el brazo libre de la T. Esto no significa que desaparezca la señal, lo que desaparece es únicamente la cola de caída del fotopulso. Ahora la fotoseñal tiene una duración directamente relacionada con la longitud del stub. Y como podemos observar en el osciloscopio, las amplitudes de los pulsos se respetan, así como la naturaleza original de los flancos ascendentes. Ahora, manteniendo fija la iluminación, vamos a trazar el patrón de cuentas usando la herramienta de histograma que proporciona el osciloscopio. El acortador de pulso no solo actúa recortando el fotopulso, sino que lo modifica sutilmente forzando una mejor concentración de los pulsos correspondientes al mismo número de fotones detectados y en consecuencia favoreciendo una mejor separación entre los picos del patrón. Es decir, el acortador proporciona una mejora muy notable del patrón de cuentas en fotomultiplicadores de silicio, sobre todo de área ancha. Accedemos al menú Analyze y lanzamos la herramienta Histogram. La habilitamos y seguidamente restringimos el área de trazado del histograma de amplitudes a la localización media de los picos de detección. El trazado del histograma se produce en tiempo real, de modo que irá mejorando, se irá perfilando mejor a medida que vayamos acumulando un número de cuentas, una estadística cada vez más significativa. No obstante, casi desde el principio podemos observar las características más importantes del patrón. En primer lugar, se observa un primer pico, de altura importante y cuya anchura es claramente inferior que la del resto de picos. Este pico corresponde a 0 fotodetecciones y se conoce con el nombre de pedestal. Se puede demostrar que el área de este pico está directamente relacionada con el valor medio de la distribución estadística que es el histograma al completo. También observamos que los picos sucesivos tienen cada vez menor altura, lo cual es una manifestación clara de una estadística de tipo Poisson con un valor medio muy bajo. Es decir, la estadística que obtenemos es la esperable, debido a que estamos iluminando el fotodetector muy débilmente. Además, la localización del pico enésimo, es decir, el voltaje medio que corresponde al pico enésimo, es n veces el voltaje correspondiente al pico de un fotoelectrón, de un fotón detectado. También observamos que la anchura de los picos va en aumento a medida que aumenta el número de fotones detectados. Esto también era esperable, lo predice la teoría y tiene que ver con un mayor grado de dispersión de la ganancia intrínseca. Los valles del patrón proporcionan el conjunto de voltajes umbral que permiten asignar un fotopulso con determinada amplitud a un cierto número de fotones detectados. Si recibimos un fotopulso cuya amplitud máxima estuviera en el nivel que marca el lapicero, podríamos atribuirlo claramente al evento de detección de 3 fotones, ya que esa amplitud está contenida entre los dos valores umbral que definen la detección de 3 fotones. Como ya se comentó anteriormente, en ocasiones es más interesante obtener un histograma de carga en lugar de un histograma de amplitudes. Este osciloscopio proporciona lo que necesitamos para lograrlo. Para ello, debemos indicarle que salve a un fichero individual la señal que esté monitorizando cada vez que le llegue un evento de trigger.
Acudimos al menú Acquisition y a la opción Trigger. Ahí podremos indicar al instrumento que ejecute cierto comando con cada evento de trigger que le llegue. La opción Trigger Action abre una nueva ventana. Si en esa ventana pulsamos el botón Setup, accedemos a una nueva ventana en la que indicamos que la acción a ejecutar sea Quick Waveform. Con esta acción, el osciloscopio salvará a fichero la señal monitorizada cada vez que llegue un evento de trigger. Se utilizará una ubicación y un nombre base que también seleccionamos aquí. El nombre base se completará añadiendo un sufijo numérico comprendido entre 0 y 999 como máximo. Esta es una limitación del equipo, y es que solo permite realizar esta operación 1000 veces seguidas. Normalmente querremos un mayor número de cuentas, pero esto no supone un gran problema. Tan solo tendríamos que esperar a que se complete la captura de 1000 cuentas, cambiar el directorio de volcado de ficheros y ordenar una nueva captura de 1000 cuentas, y así sucesivamente hasta completar el número de cuentas deseado. Es importante indicar al osciloscopio que lo que debe salvar es la señal monitorizada, no el histograma. También debemos cuidar de que el formato del fichero sea el adecuado. Seleccionamos la opción que salva la información en forma de dos columnas, la primera incorporando instantes de tiempo y la segunda incorporando los valores de voltaje correspondientes. Posteriormente, estos ficheros podrán trasladarse a un PC y ser accedidos para su explotación mediante programas como Excel, Origin o MATLAB. Una vez completada la configuración de la adquisición, solo resta activarla. Pulsando el checkbox que aparece habilitado en la ventana, se inicia el proceso. En la parte superior de la ventana principal que aparece en la pantalla, se puede observar una notificación de texto permanentemente cambiante. Como vemos, el salvado de ficheros se produce a gran velocidad, de modo que el tiempo requerido para capturar una estadística suficiente tan solo sería de unos pocos minutos. Finalizado el proceso, podemos ir al explorador de Windows y comprobar que efectivamente se ha obtenido una secuencia de 1000 ficheros de texto que almacenan 1000 fotoseñales consecutivas. Como podemos comprobar, se ha generado desde el fichero waveform 1 hasta el fichero waveform 999. Presentamos ahora un módulo de fotodetección de Hamamatsu con fotomultiplicador de silicio integrado. Este módulo incorpora en su interior un fotodetector de área activa de 1 mm² y un complejo sistema electrónico de control y de estabilización térmica. Tanto el área pequeña del detector como el control térmico contribuyen a reducir la influencia de las cuentas de oscuridad. Así, comprobaremos que la señal que proporciona el módulo es más limpia que la que obteníamos anteriormente con fotodetectores más grandes y sin estabilización térmica.
La iluminación se introduce al sistema a través de un orificio mediante la fibra óptica. La señal de salida, filtrada y acondicionada para reducir los disparos falsos, se lleva directamente al osciloscopio. El módulo obtiene todos los voltajes necesarios a través de un puerto USB. El voltaje de continua que le llega desde el puerto USB se aprovecha para polarizar toda la circuitería electrónica que incluye el módulo y también para fabricar el voltaje de unos 70 voltios que requiere el fotodetector para su funcionamiento. En el osciloscopio observamos un patrón de detecciones muy limpio. De hecho, casi es posible imaginar a simple vista en qué voltajes quedarán ubicados los distintos picos del patrón de cuentas que obtendremos con el histograma de amplitudes. Nuevamente, levantamos el histograma con la herramienta que proporciona el osciloscopio. Obtenemos, como puede comprobarse a continuación, un patrón excelente en el que los picos correspondientes a distintos niveles de detección son claramente separables unos de otros. Ahora vemos mayor número de picos que antes y mejor definidos. Los distintos picos apenas solapan entre sí, lo cual minimiza la probabilidad de error de detección. Este menor grado de solapamiento reduce muy notablemente la distribución de base sobre la que van montados los picos del histograma. La estadística sigue siendo de tipo Poisson, ya que seguimos iluminando con intensidad relativamente débil. Y como puede verse, también ahora los picos van siendo cada vez más anchos a medida que se detecta un mayor número de fotones. Con esto acabamos las experiencias. Muchas gracias por vuestra atención.